Buenos días, jóvenes, nuevamente nos encontramos acá para un nuevo video en mi canal de TikTok eminentemente académico, aquí en la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno. Hoy vamos a hacer un ejercicio de aplicación de gravitación universal en la materia de mecánica racional. Vamos a calcular, nos acercamos por acá, vamos a calcular la fuerza con que la Tierra atrae a un satélite que está orbitando a 1630 kilómetros de altura respecto a la superficie de la Tierra y respecto al centro de la Tierra 8000 kilómetros, considerando que la Tierra tiene un radio de 6370 kilómetros. Quiero calcular la fuerza con que la Tierra atrae a este satélite que está orbitando precisamente a 1630 kilómetros respecto a la superficie, para que el satélite se encuentre orbitando de manera circular alrededor de la Tierra. La masa del satélite es 1296 kilómetros, ¿correcto? Entonces tenemos la distancia del satélite con relación a la superficie de la Tierra, ya dijimos que era, ¿cómo se llama? Era 1630 kilómetros, ¿correcto? Que resulta de restar la distancia del centro de la Tierra al satélite restada precisamente del radio de la Tierra, entonces sale 1630 kilómetros, ¿correcto? La fuerza con que la Tierra atrae al satélite no es más que precisamente el concepto de la fuerza de Newton, la fuerza de gravitación universal. Entonces la podemos calcular por las dos maneras, ¿correcto? Pero en este caso, considerando que la velocidad angular con la cual la Tierra se mueve, que precisamente va a coincidir con la velocidad angular con que el satélite artificial se mueve, considerando que el satélite es geoestacionario, ¿correcto? Entonces tenemos nosotros que la fuerza centrípeta precisamente va a ser la masa del satélite multiplicada por la aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta sabemos que es la velocidad tangencial al cuadrado partido entre el radio, ¿correcto? Entonces tenemos nosotros, por otra parte, tenemos que la velocidad tangencial con la cual el satélite se mueve alrededor de la Tierra va a ser igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. ¿Ok? ¿Cuál es el radio? Nuevamente recordando que es del centro de la Tierra al satélite. Entonces tenemos nosotros que la masa del satélite va a ser la velocidad angular por el radio elevado al cuadrado, que no es más que la velocidad tangencial. Entonces, elevando al cuadrado se elimina un radio con un radio, ¿y qué queda? Que la fuerza centrípeta va a ser la masa del satélite de la velocidad angular al cuadrado partido entre el radio. ¿Cierto? Reemplazando valores, tenemos nosotros que la fuerza centrípeta va a ser la masa del satélite, la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Cuál es la masa del satélite? La dimos acá como dato, 1296 kilos. La velocidad, 1296 kilos, ¿cierto? La velocidad, el radio de la Tierra va a ser igual a, no el radio de la Tierra, el radio con la cual se mueve el satélite, que va a ser del centro de la Tierra al satélite, que va a ser 8000 kilómetros, lo transformo en metros y le vamos a dejar la fuerza centrípeta en función a la velocidad angular, ¿cierto? Entonces me sale que la fuerza centrípeta va a ser igual a, haciendo operaciones aquí, me sale 1.036 por 10 a la 10 veces la velocidad angular al cuadrado, ¿correcto? Eso me sale la velocidad, la fuerza centrípeta. Por otro lado, como digo que el satélite era geoestacionario, ¿qué quiere decir geoestacionario? Que el satélite se mueve con la misma velocidad angular con que se mueve la Tierra alrededor de su eje en 24 horas, ¿correcto? Entonces, la velocidad angular de la Tierra va a ser igual a la velocidad angular del satélite. Entonces la velocidad angular de la Tierra va a ser el ángulo que recorre partido entre su periodo, pero expresado en radiano va a ser 2pi, y el periodo de la Tierra, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor de su eje es 24 horas. 24 horas multiplicado por 3600 segundos que tiene la hora y sale, la velocidad angular sale 7.27 por 10 a la 5 radianes por segundo. Con ese valor nos vamos y reemplazamos acá, porque habíamos calculado nosotros que la fuerza centrípeta la teníamos en función a la velocidad angular. Reemplazamos acá la velocidad angular, que lo acabo de calcular acá, 7.27 por 10 a la 5 radianes por segundo, lo llevo al cuadrado y tengo la fuerza con que la Tierra atrae al satélite, que es 54.83 newton. Fíjense ustedes que es un valor chico, pero analizando los resultados vemos nosotros que
El satélite de 1296 kilos se encuentra a 1630 kilómetros de altura con relación a la Tierra, que es una distancia bastante larga. Si consideramos nosotros que la distancia en la cual orbita la Estación Espacial Internacional es de 400 kilómetros y su masa es más de 400 toneladas precisamente de peso. Entonces, haciendo esas comparaciones, vemos nosotros que este satélite de pequeña masa que se encuentra 4 veces más lejos que la Estación Espacial Internacional, que ahorita orbita sobre nuestro planeta, precisamente es una velocidad realmente, es una fuerza prácticamente pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que en la inmensidad del espacio, precisamente una fuerza de 54 newton es una fuerza significativa. Fíjense ustedes que con esa fuerza la Tierra tiene la capacidad de mantener en órbita ese pequeño satélite orbitando alrededor de la Tierra. Eso para entender los conceptos precisamente de lo que son las fuerzas entre las masas celestes y lógicamente utilizando los conceptos de Isaac Newton. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos encontramos hasta un próximo video. Chao, chao.